Rocío Dúrcal no pudo ocultar el shock cuando Juan Gabriel cantó esta canción. Emocionó al equipo. Rocío Dúrcal no pudo ocultar el shock en su rostro cuando Juan Gabriel cantó aquella canción por primera vez frente a ella y su equipo de producción. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas antes de que él terminara el primer verso, deslizándose silenciosas por su piel como si cada nota del piano fuera un cuchillo que abría una herida que ella ni siquiera sabía que tenía. Para cuando llegó al coro, estaba llorando abiertamente sin poder contenerse, con las manos sobre el pecho y la respiración entrecortada, incapaz de apartar la mirada del hombre sentado frente al piano que cantaba con los ojos cerrados y el rostro bañado en su propio llanto. El equipo de músicos y productores en el estudio quedó completamente paralizado, con los instrumentos todavía en las manos pero sin la menor intención de tocarlos, presenciando algo que sabían era especial pero que no podían comprender completamente cuán profundo era el momento que se estaba desarrollando frente a sus ojos. El ingeniero de sonido detrás de la consola de mezcla tenía el dedo sobre el botón de grabación pero no se atrevía a presionarlo, temeroso de que el más mínimo sonido mecánico rompiera la fragilidad de lo que estaba ocurriendo en esa sala. La canción se llamaba Amor Eterno y acababa de cambiar no solo la carrera de Rocío Dúrcal, sino también el destino de la música latina para siempre. Lo que sucedió en aquella sesión de estudio durante las siguientes 2 horas se convertiría en una de las historias más extraordinarias de la música en español, una historia que involucraba dolor, confianza, vulnerabilidad y la creación de algo tan poderoso que 4 décadas después todavía hace llorar a millones de personas cada vez que suena en un funeral, en una ceremonia de Día de Muertos o en la soledad de una habitación donde alguien acaba de perder a la persona que más amaba. Nadie en aquel estudio podía imaginar que estaban a punto de presenciar el nacimiento de un himno eterno, una pieza musical que trascendería generaciones, fronteras e idiomas para convertirse en la expresión más pura del duelo y el amor incondicional que la música popular ha producido jamás. Era una tarde de otoño de 1984 en la Ciudad de México y el cielo estaba cubierto por una capa gris de nubes bajas que parecían absorber los sonidos de la ciudad y devolverlos amortiguados, como si la capital entera estuviera envuelta en algodón. Una brisa fría se colaba por las calles arboladas de la Colonia del Valle, arrastrando consigo hojas secas que crujían bajo los zapatos de los peatones que caminaban apresurados envueltos en suéteres y chamarras ligeras. El estudio de grabación estaba ubicado en esa misma colonia, en un edificio discreto de 2 plantas con fachada de ladrillo aparente que por fuera no revelaba absolutamente nada de lo que sucedía en su interior, donde algunos de los discos más importantes y transformadores de la música latina tomaban forma entre paredes acolchadas con espuma acústica color gris oscuro y equipos de grabación que representaban lo más avanzado de la tecnología de aquel entonces, consolas de mezcla con cientos de botones y medidores que parpadeaban como una ciudad en miniatura vista desde el aire. El piso del estudio era de madera oscura pulida que crujía ligeramente bajo el peso de quienes caminaban sobre ella, y las paredes estaban cubiertas de placas de reconocimiento y discos de oro enmarcados que atestiguaban la historia musical forjada entre esas 4 paredes a lo largo de los años. Juan Gabriel se encontraba en un momento particular de su carrera. A sus 34 años ya había vendido más de 20 millones de discos en toda Latinoamérica. Había llenado estadios y arenas en una docena de países y era considerado por la crítica especializada como el compositor más prolífico y talentoso que México había producido en la segunda mitad del siglo XX. Sus canciones sonaban en todas las estaciones de radio del continente. Sus conciertos se agotaban en cuestión de horas y su nombre era sinónimo de una capacidad casi sobrenatural para convertir las emociones humanas más complejas en melodías que cualquiera podía tararear. Pero detrás de esa fachada de éxito masivo y reconocimiento público, Juan Gabriel arrastraba un dolor que ningún aplauso podía aliviar y que ningún escenario repleto de admiradores podía hacer olvidar. Un dolor que llevaba cargando durante 10 años y que se había convertido en una sombra permanente sobre cada momento de su vida. Desde las mañanas cuando despertaba en hoteles lujosos de ciudades extranjeras hasta las noches cuando las luces del escenario se apagaban y se quedaba solo con el silencio y los recuerdos. Ese dolor tenía nombre y apellido, tenía rostro y tenía voz, y cada noche aparecía en sus sueños con la misma nitidez de la última vez que la había visto con vida. Su madre, Victoria Valadez Rojas,
Había muerto en 1974 y desde entonces Juan Gabriel no había encontrado forma de cerrar esa herida que supuraba constantemente debajo de las lentejuelas y las sonrisas y los movimientos de cadera que electrizaban a multitudes enteras. Rocío Dúrcal, por su parte, atravesaba una etapa de consolidación extraordinaria en su carrera mexicana. La cantante española nacida en Madrid había llegado a México años atrás buscando reinventarse artísticamente, dejando atrás las películas juveniles y las canciones ligeras que habían marcado sus primeros años de fama en España. Había encontrado en México no solo un público que la adoptó como suya, sino también una profundidad artística que en Europa no había podido explorar completamente. A sus 40 años, Rocío era una mujer elegante con una presencia que llenaba cualquier habitación donde entrara, con esa combinación particular de sofisticación europea y calidez latina que la hacía única en el panorama musical. Su voz había madurado con los años, ganando riqueza y textura, adquiriendo esa cualidad particular de las voces que han vivido lo suficiente para entender de verdad lo que cantan. Ya no era la jovencita que interpretaba canciones alegres en películas españolas, sino una artista completa con la capacidad de transmitir emociones complejas y profundas que hacían temblar a quien la escuchara. La relación entre Juan Gabriel y Rocío Dúrcal había comenzado a mediados de los años 70, cuando ella buscaba precisamente ese tipo de material musical que pudiera mostrar la dimensión adulta y emotiva de su talento. Juan Gabriel estaba emergiendo como uno de los compositores más dotados de México, con una habilidad que los críticos describían como casi mística para escribir letras que tocaban el alma de quien las escuchara, como si tuviera acceso a un diccionario secreto de emociones que nadie más podía consultar. Cuando se conocieron por primera vez en una reunión organizada por ejecutivos de la disquera, hubo una conexión artística inmediata que ambos reconocieron desde el primer instante. Él entendía exactamente qué tipo de canciones necesitaba ella para evolucionar como artista y ella confiaba completamente en su visión musical, en su capacidad para ver posibilidades en su voz que ni ella misma conocía. No era romance lo que los unía, era algo igualmente poderoso e igualmente raro, una asociación creativa basada en respeto mutuo absoluto y entendimiento artístico profundo. Ese tipo de sintonía que surge entre dos personas que hablan el mismo idioma emocional sin necesidad de traducción. Juan Gabriel había comenzado a escribir canciones específicamente para la voz de Rocío, estudiando su rango vocal con la meticulosidad de un científico, conociendo exactamente en qué nota su voz adquiría esa vibración particular que erizaba la piel, en qué registro su timbre se volvía cristalino y en cuáles se tornaba oscuro y profundo como un pozo de emociones. Ella interpretaba esas canciones con una entrega total que sorprendía incluso a los músicos más experimentados, convirtiéndolas en éxitos que definieron una era completa de la música en español. Juntos habían creado ya 5 volúmenes de la serie Canta a Juan Gabriel, cada uno más exitoso que el anterior, cada uno demostrando que la combinación de su talento compositivo y su capacidad interpretativa producía algo que individualmente ninguno de los dos podría lograr. Las ventas de esos discos superaban los millones de copias y las canciones se habían convertido en parte del repertorio esencial de cualquier cantante que quisiera interpretar baladas en español. Pero Amor Eterno era diferente a todas las otras canciones que Juan Gabriel había escrito para Rocío o para cualquier otro artista. Esta no era simplemente una composición profesional creada con oficio y talento, era su corazón sangrando sobre el papel. Era el grito silencioso de un hijo que había perdido a su madre y que después de 10 años todavía no encontraba la forma de dejar de buscarla en cada rostro de mujer que veía en la calle. Victoria Valadez Rojas había muerto en 1974, cuando Juan Gabriel tenía apenas 24 años, y el dolor de esa pérdida fue tan devastador que durante semanas fue incapaz de componer una sola nota, incapaz de subir a un escenario, incapaz de hacer la única cosa que sabía hacer en este mundo, que era crear música. Victoria había sido una mujer de manos curtidas por el trabajo y espalda encorvada por los años de cargar sobre ella el peso de una familia que la vida se empeñaba en desmoronar. Había criado a sus hijos en la pobreza más extrema de Parácuaro, Michoacán, un pueblo polvoriento donde las oportunidades eran tan escasas como la lluvia en temporada seca. Trabajaba en lo que encontrara, lavando ropa ajena, vendiendo comida en la calle, limpiando casas de familias que tenían lo que ella nunca tendría,
y cada peso que ganaba lo destinaba a alimentar bocas que siempre parecían tener más hambre de la que su ingreso podía satisfacer. Cuando la situación se volvió insostenible, cuando ya no había trabajo suficiente, ni comida suficiente, ni esperanza suficiente en Parácuaro, tomó la decisión más dolorosa de su vida y entregó a su hijo Alberto, el futuro Juan Gabriel, a un orfanato en Ciudad Juárez, no porque no lo amara, sino precisamente porque lo amaba demasiado como para verlo morir de hambre frente a sus ojos. Esa separación marcó a Juan Gabriel con una herida que nunca cicatrizó completamente. El abandono involuntario de una madre que no tuvo más opción que soltar la mano de su hijo para que él tuviera alguna posibilidad de sobrevivir. Victoria era una mujer que raramente sonreía, pero que cuando lo hacía iluminaba la habitación entera con una luz que parecía venir desde algún lugar muy profundo dentro de ella, como si guardara reservas secretas de alegría que solo sacaba en ocasiones muy especiales. Juan Gabriel recordaba sus manos ásperas de trabajo tocándole la frente cuando tenía fiebre de niño, recordaba el olor a masa de maíz y chile guajillo que siempre la acompañaba como un perfume invisible, recordaba la forma en que cantaba bajito mientras lavaba ropa en el lavadero de cemento del patio, canciones rancheras que aprendió de su propia madre y que transmitía sin saberlo a un hijo que convertiría esa herencia musical en un imperio. Cuando Juan Gabriel alcanzó el éxito y finalmente tuvo los medios para darle a su madre todo lo que ella nunca había tenido, el tiempo ya corría en su contra. Los años de trabajo extenuante y privaciones habían cobrado su precio en el cuerpo de Victoria, y la enfermedad que se la fue llevando poco a poco fue una crueldad que Juan Gabriel nunca pudo perdonarle al destino. La muerte de Victoria dejó un vacío en Juan Gabriel que ningún disco de platino, ningún auditorio lleno, ningún aplauso de miles de personas pudo llenar jamás. En una vida difícil marcada por la pobreza extrema, los años en un orfanato, los meses en la cárcel de Lecumberri acosado injustamente y las luchas constantes por abrirse camino en una industria que no siempre lo trató con amabilidad, ella había sido su única constante, su único apoyo verdadero, su único amor incondicional que no dependía de cuántos discos vendieran ni de cuántas personas corearan sus canciones. Cuando Victoria murió, Juan Gabriel sintió como si una parte esencial de sí mismo hubiera muerto también, como si le hubieran arrancado un órgano vital sin anestesia y esperaran que siguiera funcionando normalmente, que siguiera cantando, que siguiera componiendo, que siguiera llenando escenarios como si nada hubiera cambiado. Las palabras de amor eterno salieron de él no como composición deliberada, no como el resultado de un proceso creativo consciente y metódico como el que usaba para escribir la mayoría de sus canciones, sino como catarsis pura, como un torrente de dolor que necesitaba salir de su cuerpo antes de destruirlo desde adentro. Escribió sobre el amor que nunca termina aunque la persona amada ya no esté, sobre el dolor que nunca sana completamente aunque los años pasen y la vida continúe, sobre la ausencia que nunca se llena aunque uno intente llenarla con trabajo, con música, con aplausos, con cualquier cosa que distraiga momentáneamente de ese hueco permanente en el centro del pecho. Cada línea de la canción era verdad absoluta extraída directamente de su experiencia más íntima, cada metáfora era un recuerdo disfrazado, cada nota era una lágrima que se negaba a caer en silencio. Juan Gabriel intentó grabar Amor Eterno él mismo en varias ocasiones durante los meses posteriores a haberla escrito, pero cada intento terminaba en fracaso emocional. Se sentaba frente al piano del estudio, colocaba las manos sobre las teclas con la determinación de quien va a enfrentar una batalla que sabe que puede perder, y comenzaba a cantar. Los primeros versos salían con dificultad pero salían, con la voz ligeramente temblorosa pero sostenida por la fuerza de voluntad de un profesional acostumbrado a controlar sus emociones frente a audiencias de miles de personas. Pero cuando llegaba a los versos más dolorosos, los que hablaban directamente de la ausencia y del deseo imposible de reunirse con la persona perdida, su voz se quebraba como un cristal golpeado por una piedra. Las lágrimas nublaban su visión y sus manos dejaban de obedecer sobre las teclas del piano. La primera vez que intentó grabarla, alcanzó a llegar hasta el segundo verso antes de que la emoción lo desbordara y tuvo que salir del estudio caminando rápido con la cabeza baja para que nadie lo viera llorar. La segunda vez, preparándose mentalmente durante horas antes de entrar al estudio, logró avanzar un poco más pero se derrumbó exactamente en el momento donde la letra dice que mirarse al espejo y ver en el propio rostro el sufrimiento,
porque eso era exactamente lo que le pasaba cada mañana cuando se miraba al espejo y veía en sus propios ojos la sombra de su madre ausente. La tercera vez fue la peor de todas, porque llegó al coro creyendo que esta vez lo lograría, que esta vez la fortaleza que mostraba cada noche en los escenarios sería suficiente para atravesar la canción completa. Pero cuando las palabras sobre el amor eterno e inolvidable salieron de su boca sintió que no estaba simplemente cantando una canción sino que estaba pronunciando un juramento sagrado frente a la tumba de su madre, y el peso de ese juramento lo aplastó hasta dejarlo doblado sobre él. Piano, llorando con todo el cuerpo, incapaz de producir un solo sonido más. Su productor y los músicos que lo acompañaban en esas sesiones fallidas observaban la escena con una mezcla de compasión profunda y frustración profesional contenida, porque sabían que tenían entre manos una canción absolutamente extraordinaria, una pieza que podía cambiar el panorama musical completo del continente, pero no encontraban la forma de capturarla en una grabación porque cada intento terminaba con Juan Gabriel llorando sobre las teclas del piano y la cinta de grabación capturando solamente el sonido del silencio y los sollozos. Uno de los ingenieros de sonido le sugirió grabar por partes, verso por verso, para que pudiera tomar descansos emocionales entre cada sección, pero Juan Gabriel rechazó la idea diciendo que esa canción necesitaba ser cantada de principio a fin sin interrupciones porque el dolor no se detiene a mitad de camino y la canción tampoco debería hacerlo. Otro músico le propuso cambiar algunas palabras de la letra, suavizar los versos más devastadores para hacerlos más manejables emocionalmente, pero Juan Gabriel lo miró con una expresión que hizo que el músico nunca volviera a sugerir algo semejante, porque cada palabra de esa canción estaba escrita con sangre emocional y cambiar una sola sería como profanar un altar. Finalmente, después de múltiples intentos fallidos que se acumularon durante semanas de frustración y dolor renovado, Juan Gabriel tuvo que aceptar una verdad que le costaba más que cualquier derrota profesional. No podía cantar esta canción. No todavía. Tal vez nunca. La herida que había inspirado amor eterno era demasiado profunda y demasiado reciente en su corazón, a pesar de que habían pasado años desde la muerte de su madre, porque hay dolores que no obedecen al calendario y que se mantienen frescos como el primer día sin importar cuántas páginas arranque el almanaque. Juan Gabriel se encontró entonces frente a un dilema que lo atormentaba. Tenía en sus manos lo que él sabía era la canción más importante que había escrito en su vida, la más honesta, la más desgarradora, la más universal, pero era incapaz de darle vida con su propia voz. Dejarla guardada en un cajón era impensable porque sentía que esas palabras necesitaban existir en el mundo, que había millones de personas cargando dolores similares que necesitaban escuchar que alguien entendía exactamente lo que estaban sintiendo. Pero entregarla a alguien más significaba confiar lo más sagrado que tenía, el llanto por su madre, en las manos y la voz de otra persona. Fue entonces cuando pensó en Rocío Dúrcal. La decisión no llegó como un relámpago de inspiración instantánea sino como una certeza que fue construyéndose lentamente durante días de reflexión, como el amanecer que no aparece de golpe sino que va iluminando el horizonte poco a poco hasta que la luz es innegable. Rocío tenía la voz perfecta para esta canción, esa cualidad vocal que combinaba fuerza y fragilidad en proporciones exactas, capaz de sostener las notas largas con potencia sin perder la vulnerabilidad que la canción demandaba. Pero más allá de su capacidad técnica, Rocío poseía algo que Juan Gabriel valoraba por encima de todo, la sensibilidad emocional para entender el peso de lo que estaba recibiendo y la integridad artística para tratarlo con el respeto que merecía. No iba a convertir el dolor de su madre en un simple producto comercial, iba a honrarlo con cada nota, con cada respiración, con cada silencio entre las palabras. Juan Gabriel decidió que la mejor forma de explicarle a Rocío lo que esta canción significaba era simplemente cantársela. No quería describirla con palabras, no quería entregarle una partitura fría con notas y letras impresas que no podían transmitir ni la décima parte de lo que esa composición contenía. Necesitaba que Rocío sintiera la canción antes de entenderla, que la experimentara como un golpe emocional directo al centro del pecho antes de analizarla como pieza musical. Organizó una sesión privada en el estudio de grabación e invitó a Rocío y a su equipo de producción, diciéndoles solamente que tenía una nueva canción para ella, sin revelar de qué se trataba, ni cuándo la había escrito, ni por qué esta vez era diferente a todas las demás.
Quería que la reacción de Rocío fuera completamente genuina, sin filtros de preparación emocional, sin la armadura que uno se pone cuando sabe que va a enfrentar algo doloroso. Rocío llegó al estudio aquella tarde de otoño esperando otra balada hermosa como las muchas que Juan Gabriel había dado antes, canciones sobre amores complicados, desamores elegantes, pasiones que quemaban y nostalgias que perfumaban. Vestía una blusa color crema y pantalones oscuros, con el cabello recogido en un moño suelto que dejaba escapar algunos mechones sobre su frente, y traía esa sonrisa tranquila de quien llega a hacer algo que ama en un lugar donde se siente segura. No tenía forma de saber que estaba a punto de escuchar algo que la perseguiría emocionalmente por el resto de su vida, algo que cambiaría su relación con Juan Gabriel, con la música y con su propia comprensión del dolor humano para siempre. El estudio olía a café recién hecho y a ese aroma particular de los equipos electrónicos calientes que formaba parte del paisaje olfativo de cualquier sesión de grabación en aquella época. Las luces estaban atenuadas porque Juan Gabriel había pedido que bajaran la intensidad, creando una penumbra íntima que parecía más apropiada para una confesión que para una sesión de trabajo. El equipo se instaló en sus posiciones habituales. Los músicos prepararon sus instrumentos más por costumbre que por necesidad, afinando cuerdas y ajustando boquillas con la rutina mecánica de profesionales que han repetido esos gestos miles de veces. El ingeniero de sonido verificó los niveles de la consola, ajustó los micrófonos y se colocó los auriculares alrededor del cuello, listo para comenzar a trabajar en cuanto se lo indicaran. Rocío se sentó en una silla alta junto a la consola, cruzando las piernas con la elegancia natural que la caracterizaba, y miró a Juan Gabriel con curiosidad genuina, notando algo diferente en su expresión, algo más serio, más vulnerable de lo usual, como si estuviera a punto de mostrar una cicatriz que normalmente mantenía oculta debajo de la ropa. Juan Gabriel caminó hacia el piano de cola que ocupaba el centro del estudio con pasos lentos y medidos, como si cada paso lo acercara no solo al instrumento sino a un precipicio emocional del cual no estaba seguro de poder regresar. Se sentó en el banco acolchado, ajustó la distancia con las teclas y colocó sus manos sobre el marfil con una delicadeza que contrastaba con la fuerza y la energía desbordante que mostraba sobre los escenarios. Sus manos temblaban ligeramente y Rocío lo notó desde donde estaba sentada, frunciendo levemente el ceño con una preocupación instintiva que todavía no sabía cómo interpretar. Juan Gabriel respiró profundo, llenando sus pulmones con el aire ligeramente frío del estudio climatizado, y antes de tocar una sola nota habló con una voz suave que el silencio del estudio amplificaba hasta los rincones más lejanos. «Esta canción la escribí para mi madre», dijo sin mirar a nadie, con los ojos fijos en las teclas blancas y negras del piano como si en ellas pudiera ver el rostro de Victoria Valadez. Hace unos años que murió y todavía no puedo hablar de ella sin que se me quiebre la voz. El estudio se llenó de un silencio tan denso que se podía sentir su peso sobre los hombros. Rocío lo miraba con compasión inmediata, entendiendo de golpe por qué había estado tan distante en las últimas semanas, por qué había cancelado 2 reuniones de trabajo sin explicación clara. ¿Por qué su mirada parecía perderse hacia un lugar invisible cada vez que alguien mencionaba algo relacionado con la familia? Quiso decir algo, quiso ofrecerle palabras de consuelo, pero antes de que pudiera articular un solo sonido, Juan Gabriel puso las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. Los primeros acordes llenaron el estudio como si alguien hubiera abierto una compuerta que contenía un río de emociones represadas durante años. Eran acordes simples pero devastadoramente hermosos, cada uno colocado con la precisión de quien ha pasado noches enteras buscando exactamente la combinación de notas que pudiera traducir un sentimiento que las palabras solas no alcanzan a describir. Entonces comenzó a cantar y su voz salió al principio como un susurro apenas audible, como si tuviera miedo de lo que pasaría si le daba toda la fuerza, como si supiera que una vez que abriera completamente esa puerta ya no podría cerrarla. La letra hablaba de la tristeza insoportable de perder a alguien amado, de ese vacío que se instala en el centro del pecho como un inquilino permanente que no paga renta pero que ocupa todo el espacio disponible. Hablaba de mirarse al espejo y ver en el propio rostro el sufrimiento grabado como un mapa de caminos recorridos por las lágrimas, de intentar olvidar pero no poder hacerlo porque el recuerdo es más fuerte que la voluntad y el amor es más terco que el tiempo. Cantaba con los ojos cerrados,
las lágrimas corriendo por su rostro formando líneas brillantes que la luz tenue del estudio hacía parecer hilos de plata, pero su voz se mantenía firme esta vez, sostenida por una determinación diferente a la que había sentido en los intentos anteriores, porque esta vez no estaba cantando para una grabación sino para la persona que necesitaba escuchar esta canción para poder darle la voz que él no podía darle. Cuando llegó al coro, cuando las palabras sobre el amor eterno e inolvidable brotaron de su garganta con toda la fuerza de un dolor que llevaba una década fermentando en su interior, algo se rompió en aquel estudio de grabación. No fue un sonido visible ni un objeto tangible, fue algo más profundo, fue la barrera invisible que separa a las personas cuando están en modo profesional, esa distancia educada que se mantiene entre colegas de trabajo, entre artistas que colaboran con respeto pero sin exponer su interior más vulnerable. Esa barrera se desintegró por completo y dejó a todos los presentes expuestos al impacto emocional directo de lo que estaban presenciando. Rocío comenzó a llorar primero en silencio, las lágrimas deslizándose por sus mejillas mientras se mordía el labio inferior intentando contener el temblor que le recorría todo el cuerpo. Un guitarrista que estaba sentado en un rincón del estudio bajó la cabeza y se cubrió los ojos con la mano porque no quería que nadie lo viera llorar, pero era incapaz de detener las lágrimas. El percusionista apretaba las baquetas contra su regazo con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. El productor detrás de la consola había dejado de tomar notas y simplemente observaba con los labios apretados y los ojos húmedos, intentando mantener una compostura profesional que se derretía con cada verso que salía de la boca de Juan Gabriel. Nadie en esa sala pudo contener la emoción de presenciar dolor tan crudo convertido en arte, sufrimiento tan genuino transformado en melodía, pérdida tan devastadora canalizada en algo hermoso. Cuando Juan Gabriel terminó de cantar la última nota y sus manos se quedaron posadas sobre las teclas como dos pájaros exhaustos después de un vuelo imposible, se quedó sentado frente al piano con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, las lágrimas todavía corriendo por su rostro, esperando alguna respuesta pero al mismo tiempo temeroso de recibirla, porque lo que acababa de hacer era el equivalente emocional de abrirse el pecho frente a un grupo de personas y mostrarles su corazón. Latiendo, vulnerable y expuesto. El silencio en el estudio era absoluto, tan completo que se podía escuchar el zumbido casi imperceptible de los equipos electrónicos y la respiración entrecortada de varias personas que intentaban recobrar la compostura. No había sido simplemente una canción lo que acababan de escuchar, había sido la exposición de un alma rota, el llanto de un hijo que había perdido a su madre y que después de años todavía no encontraba la forma de decirle adiós. El dolor más íntimo y sagrado de un hombre convertido en melodía para que el mundo pudiera escucharlo. Rocío se limpió las lágrimas con las manos temblorosas. Incapaz de hablar durante varios segundos que se sintieron como minutos eternos mientras los músicos miraban hacia abajo sin saber qué hacer con sus propias emociones desbordadas y el aire del estudio parecía haberse vuelto más denso y más pesado, como si la gravedad emocional de lo que acababan de presenciar tuviera peso físico real, mientras el productor detrás de la consola parpadeaba repetidamente intentando aclarar su visión nublada por las lágrimas que se negaban a detenerse. Finalmente, Rocío se levantó de su silla con un movimiento lento y deliberado, como si el peso de lo que acababa de escuchar le hubiera añadido años a sus huesos, y caminó hacia el piano donde estaba sentado Juan Gabriel. Le puso la mano en el hombro sin decir nada al principio, solo ofreciendo presencia y consuelo silencioso, porque hay momentos en los que las palabras son demasiado pequeñas para contener lo que se necesita expresar y el contacto físico es el único lenguaje que funciona. Juan Gabriel levantó la cabeza lentamente y la miró con ojos enrojecidos que todavía destilaban lágrimas, ojos que llevaban el brillo particular de alguien que acaba de exponer la parte más vulnerable de su ser y espera el veredicto del mundo. Juan Gabriel, dijo Rocío con voz que apenas lograba sostenerse sin quebrarse, en toda mi vida nunca he escuchado algo así. Nunca. Él intentó responder pero las palabras se atoraron en su garganta como nudos imposibles de deshacer. Rocío continuó hablando, buscando las palabras correctas para describir algo tan devastadoramente hermoso y doloroso al mismo tiempo que no existía vocabulario adecuado en ningún idioma. Lo que acabas de cantar no es una canción, es un pedazo de tu alma, y yo puedo sentir el dolor de tu madre en cada nota, puedo sentir su presencia en esta sala como si estuviera parada aquí mismo junto a nosotros.
Juan Gabriel cerró los ojos al escuchar esas palabras y nuevas lágrimas se deslizaron por su rostro, porque era exactamente lo que había intentado hacer, traer a su madre de vuelta aunque fuera por unos minutos, hacerla presente a través de la música que ella misma le había enseñado a amar cuando cantaba bajito en el patio de aquella casa humilde en Parácuaro. Entonces Juan Gabriel explicó con voz entrecortada pero decidida por qué necesitaba que ella cantara esa canción. Le contó sobre los intentos fallidos de grabarla él mismo, sobre las noches en el estudio donde se derrumbaba antes de llegar al coro, sobre la frustración de tener las palabras y la melodía pero no la fortaleza para darles vida completa. Le dijo que necesitaba a alguien con la fuerza que él no tenía en ese momento, alguien que pudiera cargar con el peso de esa canción sin quebrarse a mitad del camino como él se quebraba cada vez que lo intentaba. Yo crecí con una madre que dio todo por nosotros sin pedir nada a cambio, dijo Juan Gabriel mirando a Rocío directamente a los ojos. Ella lavaba ropa ajena para darnos de comer, vendía lo que podía en la calle para que tuviéramos zapatos, y cuando ya no pudo más me dejó en un orfanato no porque no me quisiera sino porque me quería demasiado como para verme sufrir. Y ahora que ya no está, lo único que me queda de ella son estas canciones que escribo pensando en su cara, en sus manos, en el olor de su cocina. La sala entera estaba sumergida en un silencio reverencial mientras Juan Gabriel hablaba, y cada persona presente entendía que no estaba frente a una estrella de la música sino frente a un hijo huérfano que todavía extrañaba a su mamá con la misma intensidad que el primer día. Esta canción necesita existir en el mundo, Rocío, continuó Juan Gabriel con la voz ganando firmeza a medida que hablaba de su propósito. Hay millones de personas que han perdido a alguien que amaban y que sienten ese vacío todos los días y no saben cómo expresarlo. Esta canción puede ser para ellos lo que yo no pude encontrar cuando mi madre murió, una forma de decir lo que el dolor no deja decir, una forma de llorar con música cuando las lágrimas solas no alcanzan. Juan Gabriel le dijo que confiaba en su capacidad para transmitir emoción de una forma que pocas cantantes en el mundo podían igualar. Que cuando ella cantaba la gente no solo escuchaba sino que sentía en lo más profundo de su ser, como si cada nota tuviera la capacidad de penetrar las defensas que las personas construyen alrededor de sus corazones y tocar directamente el nervio más sensible de sus emociones. Rocío sintió el peso enorme de lo que Juan Gabriel estaba pidiendo y la responsabilidad la abrumó durante varios minutos de silencio reflexivo durante los cuales caminó lentamente alrededor del estudio, tocando distraídamente las superficies de los equipos de grabación mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba a punto de aceptar. No era simplemente interpretar una canción como las decenas que había grabado antes en su carrera, era convertirse en la voz del dolor más profundo de alguien más. Era cargar con la responsabilidad sagrada de honrar la memoria de una madre que ella nunca había conocido pero que claramente había significado absolutamente todo para el hombre que estaba sentado frente al piano con los ojos hinchados de tanto llorar. Le confesó a Juan Gabriel sus dudas sobre si podía hacerle justicia a algo tan personal, tan íntimo, tan suyo. ¿Cómo puedo yo cantar el dolor de una madre que no es la mía?, preguntó Rocío con honestidad brutal. ¿Cómo puedo transmitir algo que no he vivido? Juan Gabriel la miró fijamente y le respondió con una simplicidad que la desarmó por completo. Porque tú también has amado, Rocío. Y algún día tú también perderás a alguien que amas con todo tu corazón. Y cuando eso pase, esta canción será tuya también. El equipo de producción observaba el intercambio en silencio reverencial, conscientes de que estaban presenciando un momento crucial no solo para dos artistas sino para la historia de la música. Uno de los músicos más veteranos, un violinista que llevaba 30 años en la industria y que había participado en la grabación de cientos de canciones, murmuró en voz baja a su compañero que nunca en su carrera había presenciado algo tan intenso entre dos artistas y que la canción que acababa de escuchar era sin duda la mejor composición que Juan Gabriel había creado jamás. El productor, un hombre práctico acostumbrado a pensar en términos de ventas y posicionamiento en las listas de popularidad, sabía que tenían entre manos algo comercialmente poderoso, pero incluso él reconocía que lo que estaba sucediendo en esa sala trascendía cualquier cálculo de mercado, que esta canción no se podía medir con los parámetros habituales del negocio musical. Después de varios minutos de reflexión profunda durante los cuales caminó hasta la ventana del estudio y miró hacia la calle donde la vida cotidiana de la Ciudad de México continuaba ajena a lo que estaba sucediendo en esa sala,
Rocío se volvió hacia Juan Gabriel con una determinación nueva en su expresión y aceptó, pero estableciendo sus propias condiciones que revelaban hasta qué punto había comprendido la magnitud de lo que estaba asumiendo. Le dijo que no cantaría la canción como si fuera solo otra pieza en un disco, que no permitiría que se la tratara como un producto más en la cadena de producción musical. Pondría toda su alma en ella porque eso era lo que la canción merecía y lo que Victoria Valadez merecía, y si en el proceso se quebraba y lloraba mientras la grababa, ese dolor quedaría en la grabación porque era parte esencial de la canción, no un defecto que había que corregir sino una verdad que había que preservar. Juan Gabriel sonrió por primera vez desde que había empezado a tocar Amor Eterno, una sonrisa pequeña y frágil pero genuina que iluminó brevemente su rostro agotado por las lágrimas, y asintió afirmando que eso era exactamente lo que quería, que deseaba que la gente escuchara la emoción verdadera y sintiera el dolor pero también el amor, porque Amor Eterno no era solo una canción sobre la muerte sino sobre la permanencia del amor más allá de ella. Rocío asintió entendiendo completamente la responsabilidad que estaba aceptando y algo cambió en su expresión en ese instante, algo sutil pero perceptible para quienes la conocían bien, como si hubiera cruzado un umbral invisible entre la artista profesional que era y la intérprete transformada en la que estaba a punto de convertirse. El equipo completo pareció percibir ese cambio de energía en la sala y se enderezaron en sus asientos. Ajustaron sus instrumentos con una atención renovada y se prepararon para lo que venía con la seriedad de quienes saben que están a punto de participar en algo que los trasciende individualmente. El violinista afinó su instrumento por tercera vez aunque ya estaba perfectamente afinado, el guitarrista revisó cada cuerda con dedos cuidadosos, el ingeniero de sonido verificó todos los niveles de la consola con una meticulosidad que superaba incluso su habitual profesionalismo. Todos en esa sala entendieron sin que nadie lo dijera en voz alta que lo que estaba a punto de suceder no era simplemente otra sesión de grabación sino un acto de confianza y de amor entre dos artistas que iba a producir algo destinado a perdurar mucho más allá de sus propias vidas. En las semanas siguientes trabajaron en la grabación con una dedicación y un cuidado que superaba cualquier proyecto anterior que hubieran hecho juntos o por separado. Cada nota fue considerada con la minuciosidad de un relojero que ajusta los engranajes de un mecanismo precioso. Cada inflexión de la voz de Rocío fue trabajada y refinada hasta que ambos sintieran que capturaba exactamente la emoción que la canción requería, ni una gota más ni una gota menos. Hubo sesiones que duraron hasta altas horas de la madrugada, sesiones donde Rocío cantaba la misma frase 20 veces buscando esa combinación perfecta de fuerza y fragilidad, de dolor y esperanza, que haría que cada oyente sintiera que la canción le estaba hablando directamente a su corazón. Hubo sesiones donde efectivamente se quebraba emocionalmente a mitad de la grabación porque el peso de lo que estaba cantando la abrumaba y necesitaba salir al pasillo a respirar aire fresco y enjugarse las lágrimas antes de volver a intentarlo. Juan Gabriel estaba presente en cada una de esas sesiones, sentado en un rincón del estudio observando a Rocío con una expresión que mezclaba gratitud infinita y dolor renovado cada vez que escuchaba sus propias palabras interpretadas por esa voz extraordinaria, guiándola cuando era necesario pero también dejándola encontrar su propia conexión con el material, su propia ruta hacia el corazón de la canción. Cuando finalmente terminaron la grabación después de semanas de trabajo intenso y emocionalmente agotador, y escucharon la versión final completa de principio a fin en la sala de monitoreo del estudio con las luces apagadas y el volumen alto, ambos supieron que habían creado algo que trascendía la categoría de canción popular y entraba en un territorio donde la música se convierte en algo sagrado, en una especie de oración que no necesita iglesia ni religión para ser profundamente espiritual. La voz de Rocío transmitía exactamente el dolor y el amor que Juan Gabriel había sentido al escribir las palabras, pero le añadía algo más. Una dimensión femenina de ternura maternal que hacía que la canción sonara como si le estuviera cantando la propia Victoria Valadez desde donde quiera que estuviera. Rocío había logrado lo que parecía imposible, cantar el dolor de otra persona de forma tan auténtica que se sentía como propio, como si cada lágrima derramada por Juan Gabriel hubiera sido absorbida por su voz y transformada en algo que podía tocar a cualquier ser humano que alguna vez hubiera amado y perdido. Amor Eterno fue incluida en el álbum Canta a Juan Gabriel Volumen 6, lanzado ese mismo año de 1984, y desde el momento en que el público la escuchó por primera vez en la radio, supo que no era una canción ordinaria sino un himno de pérdida y amor que resonaría por generaciones enteras.
la versión de Rocío Dúrcal de Amor Eterno se convirtió rápidamente en algo mucho más grande que un éxito comercial, mucho más significativo que un número uno en las listas de popularidad, mucho más profundo que cualquier premio o reconocimiento que la industria pudiera otorgarle. Se convirtió en el himno no oficial de México para honrar a los muertos, la canción que las familias ponían en los funerales cuando las palabras propias no alcanzaban para expresar la magnitud de la pérdida. La melodía que acompañaba las procesiones del Día de Muertos cuando los vivos visitaban las tumbas de sus seres queridos con flores de cempasúchil y veladoras encendidas. La música que sonaba en las casas donde alguien acababa de partir dejando un espacio vacío que nada ni nadie podría llenar jamás. En cada rincón de México y de Latinoamérica, Amor Eterno se convirtió en el sonido del duelo, en la banda sonora de la ausencia, en la voz de todos los que necesitaban llorar pero no encontraban sus propias palabras para hacerlo. Rocío la cantó en innumerables presentaciones durante los años siguientes y cada vez que lo hacía, sin importar si era en un teatro pequeño o en un auditorio repleto de miles de personas, el público lloraba abiertamente porque reconocían su propio dolor reflejado en esas palabras con una precisión que resultaba casi sobrenatural. Había algo en la forma en que Rocío cerraba los ojos y se entregaba completamente a la canción, en la manera en que su voz temblaba ligeramente en las notas más agudas del coro como si estuviera a punto de quebrarse pero nunca terminaba de hacerlo, que provocaba una respuesta emocional colectiva imposible de resistir. Personas que habían perdido a sus padres lloraban por sus padres, personas que habían perdido a sus hijos lloraban por sus hijos, personas que habían perdido amigos, parejas, hermanos, lloraban cada uno por su propia pérdida particular, pero todos unidos por la universalidad de ese dolor que Amor Eterno articulaba con una elocuencia que nadie más había logrado. La canción trascendió generaciones y fronteras, convirtiéndose en parte del patrimonio cultural latino de una forma que pocas composiciones musicales han logrado en la historia. Lo extraordinario era que aunque Juan Gabriel la había escrito y Rocío la había grabado, la canción no pertenecía realmente a ninguno de los dos, sino a todos los que habían amado y perdido, a todos los que habían experimentado ese desgarro particular de despertar una mañana y recordar que la persona que más querían ya no existe en este mundo. Se había convertido en propiedad colectiva de cualquiera que necesitara expresar un dolor tan profundo que las palabras comunes no alcanzaban, una especie de oración laica que se rezaba con lágrimas en lugar de plegarias. Juan Gabriel observó desde la distancia cómo la interpretación de Rocío daba vida a su canción de formas que él nunca hubiera logrado en ese momento de su vida, como millones de personas adoptaban esas palabras como suyas, como su dolor privado se había transformado en consuelo público. Había tomado la decisión correcta al confiarle esa pieza tan personal, y esa certeza le daba una paz que pocas cosas en su vida le habían dado. Y aunque durante años no pudo cantar Amor Eterno él mismo sin quebrarse, sin sentir que las palabras le arrancaban capas de piel emocional con cada verso, eventualmente llegó el momento en que estuvo listo para enfrentarla con su propia voz, para pararse frente al mundo y cantar el dolor de su madre sin esconderse detrás de la interpretación de otra persona. Fue en 1990 durante su histórica presentación en el Palacio de Bellas Artes, el recinto cultural más importante y emblemático de México. Ese edificio majestuoso de mármol blanco y cúpula anaranjada que se levanta en el centro de la capital como un templo dedicado al arte en todas sus formas. Cuando finalmente interpretó la canción ante miles de personas que habían pagado precios extraordinarios por presenciar lo que se anunciaba como el evento musical del año y que terminaría siendo uno de los conciertos más legendarios en la historia de la música mexicana. Habían pasado 16 años desde la muerte de su madre. 16 años desde que había escrito esas palabras en medio del dolor más profundo que había experimentado. El tiempo había suavizado la herida lo suficiente para que pudiera cantar sobre ella sin desmoronarse completamente, aunque nunca lo suficiente como para que dejara de doler. Cuando se sentó frente al piano en Bellas Artes, con las luces del escenario creando un halo dorado a su alrededor y miles de ojos fijos en sus manos, y comenzó a cantar Amor Eterno con su propia voz por primera vez ante un público, las lágrimas corrían por su rostro pero su voz se mantenía firme, sostenida por 16 años de aprender a convivir con la ausencia. Su interpretación aquella noche fue tan poderosa como la de Rocío, simplemente diferente.
porque cantaba no solo desde el dolor sino también desde la perspectiva de alguien que había aprendido a vivir con la pérdida sin dejar que lo destruyera, de alguien que había encontrado en el paso del tiempo no el olvido que tanto temía sino una forma de dolor más manejable que le permitía seguir respirando, seguir creando, seguir viviendo. Hubo por supuesto quienes intentaron reducir la trascendencia de Amor Eterno a términos puramente comerciales. Críticos de la industria musical que señalaban con cinismo calculado que la canción era simplemente un producto bien elaborado diseñado para explotar las emociones del público y generar ventas millonarias. Algunos columnistas de espectáculos escribieron que Juan Gabriel había manipulado el dolor por su madre para crear un éxito comercial, que la historia de la canción era una narrativa fabricada para dar profundidad a lo que en realidad era una balada más en un mercado saturado de baladas. Otros insinuaron que el llanto de Rocío durante las presentaciones era actuación ensayada, una técnica de interpretación calculada para provocar la reacción emocional del público. Pero cualquiera que hubiera estado en aquel estudio de grabación la tarde en que Juan Gabriel se sentó frente al piano y cantó Amor Eterno por primera vez para Rocío sabía que era absolutamente imposible fingir lo que había sucedido en esa sala, que no existía técnica actoral en el mundo capaz de reproducir las lágrimas que corrieron por el rostro de cada persona presente, que el temblor en la voz de Juan Gabriel no era un efecto ensayado sino el sonido real de un corazón que seguía sangrando. Años después de la herida. Los músicos que participaron en la grabación hablaron durante décadas sobre aquella sesión como el momento más intenso de sus carreras profesionales, y ninguno de ellos, ni siquiera los más curtidos por años de experiencia en la industria, cuestionó jamás la autenticidad de lo que habían presenciado. La relación entre Juan Gabriel y Rocío se profundizó de manera irreversible después de Amor Eterno, porque ella había demostrado ser digna de su confianza más profunda y sagrada, capaz de recibir lo más vulnerable de otro ser humano y tratarlo con el cuidado y el respeto que merecía. Continuaron trabajando juntos durante años, creando más éxitos y construyendo un legado musical que definiría la música latina por generaciones. Pero Amor Eterno siempre mantuvo un lugar especial entre todas sus colaboraciones, un estatus único e intocable que ambos reconocían cada vez que la mencionaban en entrevistas o en conversaciones privadas. Representaba algo que iba más allá de la música profesional, más allá de los contratos y las regalías y los reconocimientos de la industria. Representaba el momento exacto en que un artista roto por el dolor confió en otro artista para darle voz a su sufrimiento y esa confianza fue honrada de la forma más hermosa posible, convertida en arte que consolaba a millones. Rocío nunca trató Amor Eterno como algo ligero ni como una simple canción más en su repertorio. Siempre la abordó con el respeto y la seriedad que merecía, preparándose emocionalmente antes de cada interpretación como si fuera la primera vez, cerrando los ojos y buscando en su propio interior las reservas de emoción necesarias para hacerle justicia a la pieza. Años después, cuando ella misma enfrentó pérdidas personales devastadoras que le enseñaron de primera mano lo que significaba el vacío del que hablaba la canción, cantaba Amor Eterno con una comprensión aún más profunda y desgarradora, conectando no solo con el dolor original de Juan Gabriel sino con su propio dolor, demostrando de la forma más contundente posible que la canción realmente era universal en su capacidad de expresar la pérdida humana, que no pertenecía a un solo duelo sino a todos los duelos, que cada persona que la escuchaba podía encontrar en ella un reflejo exacto de su propia experiencia con la ausencia. La canción creó un efecto dominó cultural que transformó la forma en que México y toda Latinoamérica se relacionaban con el duelo y la expresión pública del dolor. Antes de Amor Eterno, llorar públicamente por la pérdida de un ser querido era algo que muchas personas, especialmente los hombres en una cultura que valoraba la fortaleza estoica como virtud masculina, evitaban por vergüenza o por la presión social de mostrarse fuertes e inquebrantables frente a la adversidad. Los funerales eran ceremonias donde se esperaba compostura y dignidad silenciosa, donde las lágrimas se derramaban a escondidas y los sollozos se ahogaban contra pañuelos arrugados en los bolsillos. Después de Amor Eterno todo eso cambió. Llorar se convirtió en un acto legítimo de amor y de humanidad, avalado y dignificado por la canción más popular del continente, por la voz de una de las artistas más respetadas de la época interpretando palabras escritas por uno de los compositores más admirados de todos los tiempos. Las familias que ponían Amor Eterno en los funerales no solo estaban despidiendo a sus muertos con música hermosa,
estaban también dándose permiso colectivo para sentir, para llorar, para expresar un dolor que la sociedad les había enseñado a esconder. Juan Gabriel, sin haberlo planeado, había creado no solo una canción sino una herramienta emocional que le daba a millones de personas las palabras que necesitaban cuando su propio vocabulario se quedaba corto frente a la magnitud de la pérdida. Algunos de los 80 asistentes de aquella primera noche en el patio, aquellas personas que años atrás lo habían visto llorar en el escenario de un bar pequeño confesando su tiempo en prisión, escucharon Amor Eterno por primera vez en la radio y reconocieron inmediatamente la misma honestidad brutal que habían presenciado años antes, la misma capacidad de transformar el dolor en algo que conectaba a las personas de formas que parecían sobrenaturales. La historia de cómo la canción fue creada, la sesión en el estudio, las lágrimas de Rocío, los intentos fallidos de Juan Gabriel por grabarla él mismo, se volvió legendaria en los círculos musicales de México y se contaba con la reverencia que se reserva para los momentos fundacionales, para esos instantes donde el arte deja de ser entretenimiento y se convierte en algo trascendente que marca un antes y un después en la cultura de un pueblo. Esta historia nos enseña lecciones profundas sobre el arte, la confianza y la transformación del dolor en algo que puede sanar a otros. Lecciones que trascienden el mundo de la música y se aplican a la vida de cualquier persona que alguna vez haya cargado un sufrimiento tan pesado que parecía imposible de compartir con nadie más. Juan Gabriel pudo haber guardado Amor Eterno para sí mismo, esperando años o décadas hasta que pudiera cantarla sin llorar, aferrándose al dolor como a una reliquia privada que nadie más tenía derecho a tocar, o pudo haberla dejado sin grabar para siempre por considerar que era demasiado dolorosa, demasiado personal, demasiado sagrada para exponerla al juicio y la interpretación del mundo exterior. Pero eligió un camino diferente y más valiente. Eligió confiar en alguien más para darle vida a su creación más íntima, aceptando que a veces la mejor forma de honrar nuestro dolor no es guardarlo celosamente sino compartirlo, transformarlo en algo que pueda acompañar a otros que sufren de formas similares y que necesitan saber que no están solos en su oscuridad. La historia de Amor Eterno nos enseña sobre la importancia de la colaboración artística verdadera, esa que va más allá de los contratos y las obligaciones profesionales para adentrarse en el territorio de la confianza humana más profunda, donde los artistas comparten no solo técnicas y talentos sino también sus partes más rotas, sus heridas más profundas, sus vulnerabilidades más expuestas, sabiendo que serán tratadas con el cuidado y la dignidad que merecen. Nos enseña que el arte más poderoso nace del dolor más profundo cuando ese dolor es canalizado con honestidad, con maestría y con la valentía de mostrarse vulnerable frente al mundo. Y nos enseña que confiar en las personas correctas con nuestras creaciones más preciadas, con nuestros sentimientos más sagrados, con las memorias más queridas de los seres que amamos y que ya no están, puede resultar en algo infinitamente más grande y más duradero de lo que jamás hubiéramos logrado manteniéndonos solos con nuestro dolor. Juan Gabriel creó Amor Eterno desde lo más profundo de su sufrimiento, pero fue Rocío Dúrcal quien le dio vida eterna con su voz, demostrando que a veces el acto más generoso que un artista puede hacer es confiar en otro artista con lo más sagrado que tiene, y que a veces el acto más valiente que un ser humano puede hacer es permitir que su dolor se convierta en el consuelo de millones. Si esta historia te conmovió y tú también admiras a esta leyenda irrepetible de la música mexicana que fue Juan Gabriel, suscríbete al canal para acompañar más historias como esta que celebran la humanidad, la generosidad y el talento extraordinario detrás de los grandes artistas que han marcado nuestra cultura. Deja tu comentario contándome desde dónde estás viendo este video porque nos hace inmensamente felices saber de qué parte del mundo llegan estas historias de música, de dolor, de confianza y de amor eterno.